Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarme hoy en un lugar tan emblemático como la Casa Colón, a quien quiero agradecer no solo su invitación, sino también la oportunidad de vivir un momento para mí lleno de significado. Y muy especialmente expresar mi gratitud a Manuel Lobo por acceder amablemente a perlar esta presentación con tan generosas palabras y engalanarla con su incuestionable prestigio. Gracias, es un honor. Siempre agradecida también a la editorial Quinamón y sobre todo a su presidente aquí presente, José Javier Soto, por hacer de este libro una realidad y de forma tan bella, a Juan Manuel Faramiñán por honrarlo con su prólogo, a Conrado Rodríguez Mafiote por ser su primer valedor, y muy especialmente a mis hijos y a mi compañero de vida, mi marido, Carlos, por confiar en él más que yo misma. A todos, gracias. Gracias porque solo con su ayuda ha sido posible que hoy esté aquí ante ustedes para decirles que tengo algo nuevo que contarles sobre Colón. Y sí, soy consciente de que tal afirmación es un atrevimiento y más viniendo de una licenciada en Bellas Artes. Así que antes permítanme explicarles cómo comenzó todo. Era el año 2003 y el Código Da Vinci se había convertido en un fenómeno editorial, y quizás por eso, al hojear una revista de historia, un cuadro llamó mi atención. Su título, Los últimos momentos de la vida de Cristóbal Colón, de Luigi Schiarello. Como pueden comprobar, en la imagen Colón aparece en su lecho de muerte, sujetando unas cadenas que, por su forma, parecen cerrarse en torno al cuello de algo o alguien en cuya cabeza reposa su mano Colón. Rápidamente relacioné esta mano con la de la Virgen de las Rocas, donde la ambigüedad anatómica del ángel de Leonardo también ayuda a crear la sensación de que la mano de María descansa sobre una cabeza invisible. Picada por la curiosidad, fue así como comencé a estudiar a Colón, y al hacerlo comprobé que en su vida todo es un misterio y que por eso existen tantos Colones como libros escritos sobre él. Tras leer alguno de ellos me percaté que los historiadores se centraban sobre todo en rebatir las teorías o conjeturas de otros, así que queriendo conocer a Colón de primera mano, me hice con un libro donde se recogen todos sus textos y documentos, y lo que allí descubrí fue un personaje totalmente diferente al de la historia. Decidí entonces dejar a un lado las conclusiones de otros y buscar las mías, centrándome únicamente en las palabras de Colón y las de su hijo Hernando, a quien hoy debemos la primera biografía de su padre. ¿Por qué únicamente en sus palabras?, se preguntarán. Pues porque al inicio de su historia del almirante y entre líneas, Hernando ya nos advierte de que el misterio colombino existe porque su padre, cuanto más apto y capacitado estaba para la gran empresa, tanto menos quiso que su patria y origen fueran conocidos. Y que a lo largo de su vida, de la misma manera que la mayor parte de sus actos fueron realizados por algún misterioso designio, tampoco lo que se refiere a tal nombre o apellido se produjo al azar. De ser ciertas estas palabras, el descubrimiento habría sido planificado, hasta el punto de elegirse el nombre y apellido de su protagonista, ocultándose así su verdadera identidad y de quienes la apoyaron. Así que, ¿por qué? ¿Por qué Hernando dice esto sobre su padre? A través de esta pregunta y de la mano de ambos fue así como poco a poco me fui internando en una historia oculta, donde el símbolo se convierte en una nueva fuente de saber y en la confirmación de que en efecto en el descubrimiento nada se dejó al azar. Pero soy honesta. Este libro no es una novela como el Código Da Vinci y tampoco un texto académico propiamente dicho, aunque cada conclusión se ve respaldada por la documentación de su tiempo y el testimonio de sus protagonistas, por lo que gran parte de su contenido son citas. A pesar de ello, les aseguro que mucho de lo aquí escrito les va a sorprender, porque la vida de Colón está llena de contradicciones históricas, claves ocultas y significados espirituales que son muy incómodos para la historia y que por eso se han preferido obviar. Yo, sin embargo, los encaro, y de ahí el título de mi obra, Colón el mensajero de Dios, que quizás les sorprenda, sí,
pero es que es así como él mismo se define en muchas de sus cartas. Por ejemplo, en la que escribe en el año 1500 a doña Juana de la Torre, la nodriza del príncipe Juan, en la que se lee: del nuevo cielo y tierra que decía nuestro Señor por San Juan en el Apocalipsis, después de lo dicho por boca de Isaías, me hizo mensajero y mostró aquella parte. Hoy este tipo de declaraciones se consideran mera superchería, pero si no prejuzgamos e intentamos averiguar qué de cierto hay en ellas, comprobaremos que en efecto así fue, ya que tras el descubrimiento y como se asegura en el Apocalipsis, desaparecieron el primer cielo y la primera tierra, el cielo y tierra antiguo de nuestros clásicos, y el mar, su mar tenebroso, ya no existió más. Y desde entonces, tal y como se afirma en Isaías, todo lo del pasado ha sido olvidado y nadie lo recuerda más, porque ¿cuántos de los aquí presentes recuerdan el cielo y tierra de Heródoto o Eratóstenes, plano y limitado? Hoy, sin embargo, la historia oficial afirma que Colón murió creyendo que había llegado a Asia, y ello a pesar de que ante la propia doña Juana de la Torre, Colón abiertamente declara: he puesto bajo el señorío del rey y de la reina nuestros señores otro mundo, y por donde la España que era dicha pobre es la más rica. El texto no puede ser más claro. Colón sabía que aquel era otro mundo, otro cielo y otra tierra, y por eso lo conquista para España. Tal es así que tan solo 3 días después del descubrimiento, esto es, el 15 de octubre de 1492, Colón registra en su diario de a bordo: con todo mi voluntad era no pasar por ninguna isla de la que no tomase posesión, puesto que tomado de unas se puede decir de todas. Curiosas palabras de quien, según la historia oficial, era un lanero de Génova que solo quiso abrir una nueva ruta comercial, ¿no les parece? Sobre todo porque ese mismo comerciante de lanas genovés, ante doña Juana de la Torre, también brama: yo debo ser juzgado como capitán que de tanto tiempo hasta hoy trajo las armas a cuestas, sin dejarlas una hora, y de caballero de conquistas. Colón, por tanto, no se ve a sí mismo como un mercader, no, sino como un caballero de conquistas. Y como un caballero de conquistas también debían verlo los reyes católicos, ya que sólo así se entiende que en las capitulaciones de Santa Fe, esto es, en el contrato firmado con la corona antes de partir hacia el descubrimiento, Colón fuera encumbrado a los cargos de almirante mayor de la mar Océano y visorrey y gobernador general de todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubrieren o ganaren en las dichas mares océanas. Sí, han oído bien, que por su mano o industria se descubrieren o ganaren, lo que nos confirma que Colón no se internó en el Atlántico para comerciar, no, sino para descubrir y conquistar. Pero ¿para descubrir y conquistar dónde? ¿En Asia? ¿Era Asia una tierra donde descubrir y conquistar a finales del siglo XV? Y la historia oficial nos dice que sí, y que cuando el 9 de diciembre de 1492 Colón creyó haber llegado al Japón, españolizó a los samuráis al tomar posesión de la isla y renombrarla con el nombre de Española. Así pues, según la versión oficial de la historia, el 12 de octubre de 1492, España se lanzó a la conquista del Japón y de la imperial China con 3 barcos comandados por un mercader de lana genovés y una tripulación de 120 hombres sin armar. Y yo les pregunto, ¿tiene esto algún sentido? ¿Tiene sentido cuando ya a inicios de nuestra era y gracias a la ruta de la seda se tenía conocimiento de los confines de Asia y de sus grandes civilizaciones? El 19 de mayo de 1506, a las puertas de la muerte, Colón firmó su testamento y codicilo,
y en él espera poder repartir algún dinero entre sus seres queridos, ya que la renta de las dichas indias es, dice, de la Iglesia. Los inmensos beneficios económicos que Colón pactó en las capitulaciones de Santa Fe, por tanto, nunca engrosaron sus arcas, sino las del Vaticano, un proceder, el voto de pobreza, muy propio de los caballeros de una orden militar, y que ayuda a comprender por qué 4 años antes, ante el mismísimo Papa Alejandro VI, Colón confiesa: esta empresa se tomó con el fin de gastar de lo que de ella se consiguiese en el presidio de la Casa Santa la Santa Iglesia. Después que fui a ella y visto la tierra, escribí al rey y a la reina, mis señores, que en 7 años yo pagaría 50.000 de pie y 5.000 de a caballo en la conquista de ella. En efecto, como buen caballero de conquistas y muy mal comerciante, con las riquezas de las tierras que descubría y conquistaba, Colón pretendía reclutar ejércitos de cruzados para recuperar para la Santa Iglesia la Casa Santa o Santo Sepulcro de Jerusalén. Porque sí, la recuperación del reino de Jerusalén siempre fue el principal de sus anhelos, hasta el punto de encabezar una de sus cartas a los reyes con estas palabras tan llenas de determinación: cristianísimos y muy altos príncipes, la razón que tengo de la restitución de la Casa Santa a la Santa Iglesia militante es la siguiente. Y es que basta observar el periplo seguido por Colón en el descubrimiento para comprobar que cruza el Atlántico entre las latitudes de los cabos Bojador y Nam, presentes en la bula intercaetérea de 1456, con la que el Papa Calixto III extendió el área de influencia de la Orden de Cristo en el Atlántico sin interrupción hasta los indios. Años más tarde, su sobrino, el Papa también Borja Alejandro VI, a la hora de otorgar el dominio de aquellas tierras al reino de Castilla y León, en su bula primera intercaetérea, se verá obligado a precisar que la expresión hacia los indios presentes en la bula de su tío era hacia el occidente y por tanto hacia los indios de América. Antes de su descubrimiento, por tanto, América ya estaba bajo la influencia de la Orden de Cristo, la orden a la que estaban ligados los Perestrelos, la familia política de Colón, y un Colón al que se refiere el propio Papa Alejandro VI en su bula como muy amado hijo. Pero las bulas de los Borja también evidencian algo más. Y es que en base a su reconocida autoridad universal o dominium mundi, los papas eran quienes autorizaban y legitimaban la conquista en ultramar. Roma, por tanto, debía atesorar el conocimiento de aquellas tierras y prueba de ello es que durante los llamados pleitos colombinos, esto es, durante los pleitos que enfrentaron a la corona con los descendientes de Colón, el fiscal preguntará a los testigos si en 1492 Martín Alonso Pinzón tenía noticia cierta y escrituras de la tierra, las cuales había habido en Roma de la librería del Papa Inocencio VIII. Y sí, las había habido, ya que muchos testigos confirmarán que antes de partir con Colón hacia el descubrimiento y como reputado marino al servicio de los reyes católicos, Alonso Pinzón había viajado a la Roma del Papa Inocencio VIII para recibir información y un mapamundi de las tierras que iba a descubrir junto a la instrucción de la navegación. Basta asomarse a las páginas del diario de a bordo del primer viaje para comprobar que en efecto, al cruzar el Atlántico, Colón y los Pinzón consultan mapas y comparten información de aquellas regiones. Y no, aquella información no podía ser de Asia, y prueba de ello es que el humanista Pedro Mártir de Anglería, amigo, protegido y según algunos familiar del propio Papa Inocencio VIII, a la par que amigo personal de Colón,
Pocos meses después del descubrimiento, no solo llama a Colón el descubridor de un nuevo mundo, sino que además llama a ese nuevo mundo Indias de Occidente, distinguiéndolas así de las Indias de Oriente del Viejo Mundo. Muchas Indias, ¿verdad? Un lío, pero se entiende, porque el nombre de Indias proviene de la palabra sánscrita Sindhu y la persa Indo, que aludía a una gran corriente de agua, ya fuera la del océano o la de un río. Así que, como en ese primer cielo y tierra que hoy hemos olvidado, el océano era concebido como un gran río que fluía en torno a los continentes de Europa, Asia y África, fácilmente podemos comprender por qué desde tiempos remotos no solo se llamaron Indias a las tierras situadas más allá de la gran corriente del río Indo, sino también a las tierras firmes y muchas islas que existían más allá de la gran corriente del río Océano. Por eso, en 1498, a la hora de redactar su mayorazgo, Colón será claro al declarar: y plugo a nuestro Señor Todopoderoso que en el año 1492 descubriese la tierra firme de las Indias y muchas islas, entre las cuales es la española que los indios de ella llaman Haití. La tierra firme de las Indias, del continente de Indias, un continente que no podía ser Asia, porque Asia se llamaba Asia y ya estaba descubierta. Así que respiremos tranquilos, porque España nunca creyó haber conquistado el Japón, sino la isla de Haití de las hoy llamadas Américas. Pero esta confusión evidencia hasta qué punto la existencia de dos Indias ayudó a mantener oculto el conocimiento de las Américas tras la geografía de las Indias de Asia, siguiendo una práctica geográfica que ya a principios de nuestra era Estrabón llamaba transposición de la información. Así que, si quieren saber en qué consistía esta práctica, les aconsejo que regresen pronto a esta Casa Colón para contemplar en una de sus salas el planisferio de Walsimula. Pero no se fijen en su occidente, donde por primera vez aparece rotulado el nombre de América, sino en el oriente, en Asia, porque allí fácilmente distinguirán una parte plagada de toponimias que, separada por una cadena montañosa, deja al oriente una enorme malformación o península ficticia, hoy llamada Cola del Dragón, que en 1970 el historiador argentino Paul Galles identificó con Sudamérica. Dicha malformación está presente en nuestra cartografía desde el segundo siglo y por tanto desde tiempos de Ptolomeo, el geógrafo que junto a Américo Vespucio es representado en la parte superior de este mapa. Pero si seguimos haciendo caso a las palabras de Colón, su conocimiento se remontaría a los tiempos de Alejandro Magno y por tanto al siglo IV a.C., aunque esta es lógicamente materia de otro libro. Así que ahora volvamos a 1493 y concretamente a la carta de Pedro Mártir de Anglería, ya que demuestra que en círculos cercanos a la Iglesia se diferenciaba claramente entre las Indias de Oriente y las Indias de Occidente. Y dado que la carta de Anglería está dirigida al cardenal vicecanciller de la Santa Iglesia, Ascanio Sforza, yo les pregunto, ¿no les parece extraordinario el parecido del emblema de los Sforza y Quetzalcóatl, el deidificado y mítico rey sacerdote de los toltecas que, tras embarcarse en las costas de México, prometió volver algún día? Pues bien,
En 1492 y a través de sus católicos reyes, la Iglesia de Roma finalmente quiso cumplir la promesa dada a través de su almirante de la mar océano, de su caballero de conquistas y de su amado hijo Cristóbal Colón. Y por eso, como prueba Ruggiero Marino en su revelador libro Colón, el último de los templarios, desde su anuario de 1947, la Santa Sede reconoce que Inocencio VIII ayudó a Cristóbal Colón en su empresa de descubrir América. Sin embargo, nada de lo visto hasta ahora explica por qué tras alcanzar el continente de Indias, Colón se presentó ante el mundo como un mensajero de Dios. Y no como un mensajero cualquiera, no, sino como el elegido para anunciar, revelar y sellar la promesa dada en las Sagradas Escrituras. ¿Lo recuerdan? Pero lo más curioso es que Colón no solo se atreve a interpretar la palabra de Dios, sino que en otra de sus cartas, escrita en 1501 y dirigida a los reyes, no tiene reparos en afirmar que en esta misión está siendo iluminado y asistido por el mismísimo Espíritu Santo. Y esto es realmente revelador, ya que evidencia hasta qué punto Colón se creía que mediaba entre Dios y los hombres, una labor que en aquella época únicamente le correspondía a la Iglesia y a los sumos pontífices. Por eso, mientras que para los expertos declaraciones como estas únicamente evidencian la personalidad megalómana de Colón, para mí aquí descansa la clave de su identidad. ¿Por qué? Pues porque por declaraciones mucho más leves, otros habrían ardido en la hoguera. Sin embargo, en su papel de mensajero de Dios, Colón hasta recopiló un libro de profecías, con aquellos fragmentos de las Sagradas Escrituras que, según él, habían anticipado su papel en la historia. Así que, como las Sagradas Escrituras concluyen con la frase del Apocalipsis, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y con estas palabras también concluyen los escritos solemnes de los sumos pontífices, basta comparar la forma con la que los papas y Colón concluyen sus escritos para hallar la clave del enigma colombino. Me explico. En la portada del libro pueden consultar la firma de Colón, una firma misteriosa y aún no descifrada formada por un anagrama que para la mayoría de los expertos contiene la clave de su identidad. Y fueron sus eses con puntos las que hicieron que mi corazón diese un vuelco al comprobar que unas eses muy parecidas aparecen en el reverso de las bulas de plomo de todos los sumos pontífices. Estas eses, por tanto, vinculan la firma de Colón con un plomo pontificio, un plomo donde las eses aparecen como el anacrónimo de santo ante los nombres de Pedro y Pablo. Sin embargo, en el anagrama de Colón las eses son 3, y dentro de la tradición cristiana, la triple invocación a la palabra santo refleja el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es fácil concluir que la X del anagrama de Colón, en griego, es la inicial del Hijo, Cristo, y la I, la inicial en hebreo de Yahvé, el Padre, y por lógica la A y la M de la columna central debe estar relacionada con el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo? Durante el Renacimiento, sabios como Giordano Bruno o Marsilio Ficino defendieron que el anima mundi de la filosofía clásica enlazaba con el Espíritu Santo cristiano. Así que, bajo mi punto de vista, el alma del mundo, en latín, es el significado hermético de las siglas AM del anagrama de Colón. Pero dentro de la Iglesia, estas siglas conforman el monograma mariano Auspice María, la oración con la que el devoto confía en la intercesión de María para que, a través de ella, el Espíritu Santo alumbre su vida de la misma forma que, como hemos visto, Colón aseguraba que alumbraba la suya.
Y es por eso que en el anagrama colombino, entre Cristo y Yahvé, y junto al Espíritu Santo, también está presente María. La composición de este anagrama, por tanto, replica, tal y como defendiera Alain Miglou, la composición artística de la coronación de María como reina del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Pues porque la devoción mariana de Colón es incuestionable, ya que en uno de los retratos más antiguos que de él se conservan, Colón aparece a los pies de María porque como reina del cielo, ella es la Stella Maris o estrella del mar que guía a los navegantes. Pero si nos fijamos en el manto de esta Virgen, comprobaremos que éste toma la forma de una montaña, ya que como reina de la tierra, María es el punto de encuentro con la madre tierra de los indígenas americanos, y quizás por eso, para facilitar su cristianización, tras el descubrimiento, el culto mariano poco a poco fue ganando protagonismo en la Iglesia gracias a vírgenes cuyos mantos les confieren precisamente la forma de una montaña, de esas montañas tan veneradas en América. Y es que, ¿cómo extrañarnos? Católica significa universal, y una Iglesia católica o universal, al igual que una Roma imperial, es aquella que es capaz de transformarse para acoger en su seno al mayor número de gentes posibles. Y en este sentido, y ante el mismísimo Papa Alejandro VI, Colón siempre fue claro: yo espero de nuestro Señor de divulgar su santo nombre y evangelio en el universo. Consciente de tan católicas palabras, encaré el siguiente reto, la enigmática frase expoferens que Colón escribe bajo su anagrama. Muchos relacionan esta frase con su nombre en latín Cristóforo, que significa el portador de Cristo, ya que según la leyenda, San Cristóbal de Licia portó a Cristo a través de un peligroso río, del mismo modo que aquel al que llamamos Cristóbal Colón portó al cristianismo a través del peligroso río oceánico. Pero, como bien señalan los expertos, esto es un error, ya que expoferens realmente significa el que porta para Cristo, lo que hace que no pocos se pregunten sobre lo que realmente creyó portar Colón. Para mí, sin embargo, esta frase tiene otro sentido, porque el que porta para Cristo es el que trae para Cristo y por tanto el que cristianiza, al igual que un apóstol. Así que, como en griego la palabra apóstol significa precisamente mensajero, y como hemos visto, Colón se considera a sí mismo un mensajero de Dios, es evidente que la frase expoferens identifica a Colón precisamente como un mensajero o apóstol de Dios. Y esto es muy revelador, ya que dentro de la Iglesia se enseña que por instrucción divina solo los obispos suceden a los apóstoles. Así que, ¿cómo es posible que Colón se defendiera a sí mismo como un expoferen o apóstol de Cristo? Esto es, como un obispo. La clave la encontré en la rúbrica nunca descifrada que precede a la frase expoferens, porque una atenta mirada nos revela que está formada por un 8 y una I, las iniciales de Inocencio VIII, tal y como revela de forma más clara otros muchos documentos presentes en el portal de archivos españoles. La firma de Colón es, por tanto, la firma del expoferens u obispo de Roma, al que sus propios coetáneos llamaban Marino Genovés, y que, como hoy reconoce la Santa Sede, ayudó a Colón a destruir el primer cielo y tierra, revelándonos un mundo nuevo, el actual. Sí, revelándonos, porque eso es precisamente lo que significa en griego apocalipsis, revelación. Y por eso, en las Sagradas Escrituras, al igual que en el anagrama de Colón, la palabra santo repetida 3 veces únicamente aparece en 2 ocasiones. ¿Adivinan cuándo?
Efectivamente, cuando un celestial coro de ángeles celebra el cumplimiento de la palabra dada por Dios, tanto en el Apocalipsis del Nuevo Testamento del Hijo, como en el libro de Isaías del Viejo Testamento del Padre. Así pues, el anagrama de Colón es la bula o sello de plomo con el que Inocencio VIII selló la palabra dada por Dios en las Sagradas Escrituras antes del fin de los tiempos. Sí, han oído bien, antes del fin de los tiempos, porque ¿les suena de algo la era de Acuario? Pues bien, el fin de los tiempos siempre ha significado eso, el fin de una era astrológica, una era que marcaba el desarrollo evolutivo y espiritual del hombre. Hoy la tumba de Inocencio VIII puede ser visitada en la nave central de la Basílica de San Pedro del Vaticano, y allí, como bien ha revelado Ruggiero Marino, en el epitafio de su tumba se registra: en su pontificado la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Sin embargo, por ese misterioso designio ya señalado por Hernando, Inocencio VIII murió precisamente el día de la onomástica de San Cristóforo, esto es, el 25 de julio de 1492, y por tanto 8 días antes de que Colón partiera del puerto de Palos. Así que la gloria del descubrimiento no pudo ser durante su pontificado. O tal vez sí, porque desafiando la historia oficial y como bien apunta Ruggiero Marino, en esta tumba tallada en mármol, 1497 aparece como el año de la muerte del Papa y no 1492. Quizás por haber perdido entonces a su mayor protector, a partir de 1497 el prestigio de Colón comienza precisamente a declinar en la corte española, hasta el punto de ser apresado y enviado con cadenas a España, y tras ser ajusticiado y exculpado, en palabras de Hernando Colón, su padre, conservó aquellos grillos como reliquia y memoria del premio dado a sus muchos servicios. Estos son supuestamente los misteriosos grillos o cadenas que atesora Colón en el cuadro de Luigi Schiarello. ¿Lo recuerdan? Pero como ya les avancé, gracias a Colón y a su hijo Hernando descubrí un saber oculto donde el símbolo nos ofrece una forma diferente de entender la historia, sí, pero también el arte. Así que observen una vez más las cadenas de esta obra, porque la lógica nos lleva a concluir que el cuello invisible que ciñe debe pertenecer a algo o a alguien que es siervo de Colón. Así que, como Colón también se definía a sí mismo como un siervo del Señor, por analogía, este cuerpo pertenece a un siervo de Dios. Pues bien, por servir a los que sirven a la Iglesia desde Gregorio Magno, los papas ostentan el título de siervo de los siervos de Dios, por lo que el cuerpo encadenado e invisible que se arrodilla ante Colón, bajo mi punto de vista, no puede ser otro que el del mismísimo Papa Inocencio VIII. Tras la muerte de Inocencio, el humanista Francesco Serdonati escribió: «Y en verdad con su muerte se turbó la empresa más bella, más digna y más gloriosa que nunca antes se hubiera imaginado y además realizado. Pero le gustó quizás al gran Dios, por su justo juicio oculto a nosotros, reservarla a otro tiempo. Quizás se pregunten cuál fue esa empresa tan bella, tan digna y tan gloriosa. Y si confían en mi análisis, debo decirles que esa empresa no fue otra que a través de una iglesia renovada en María y de la mano de los católicos reyes de España, unir a América con una Roma y con una Europa que a partir de entonces fue mucho más católica y mucho más universal. Por eso me gustaría terminar mi intervención con estas católicas palabras de nuestro Expo Ferenc, el eterno almirante de la mar océana.
Digo que el Espíritu Santo obra en cristianos, judíos, moros y en todos otros de toda secta, y no solamente en los sabios, más en los ignorantes. Así pues, aquí concluye el discurso de esta ignorante con una única esperanza, la de que ahora hablen los sabios.